Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo a mis colegas congresistas de esta Comisión de Fiscalización. Presidente, se trata del grupo de trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en las obras de saneamiento de agua y alcantarillado en las 10 provincias de Cajamarca. Son 11 obras. Por lo cual debo empezar agradeciendo a los integrantes de este grupo de trabajo, el congresista Víctor Albris y el congresista Johnny Lescano. Presidente, ahí tenemos una ayuda audiovisual. Se trata pues de, digamos, de un proyecto de agua y saneamiento que vino del Ministerio de Vivienda en coordinación con el MEF y mediante la cooperación internacional, Crédito Japón, el famoso crédito JICA. Y lo cual fue, se realizó vía endeudamiento, ¿no? Un endeudamiento, tema de cooperación internacional, endeudamiento, 50% del Estado, 50% endeudamiento japonés, crédito JICA. Para lo cual intervino ahí una empresa que se llama NJS, que es una empresa japonesa, se encargó de elaborar el expediente técnico, de supervisión de la obra, supervisa la ejecución de la obra, y esto fue mediante vía de endeudamiento y se dividió en 3 sectores, el grupo A, B y C, ¿no? Que involucran, por ejemplo, el grupo C, la provincia de Jaén, el grupo B, Chota, Cutervo, Hualgayobo, Pampamarca, y el grupo A, que involucra las provincias de San Miguel, Contumaxá, San Marcos, Cajabamba, Celendín, que son partes San Pablo, del grupo A. Debo también en líneas generales decirle que las obras, excepto la de Jaén, del grupo C, todas están abandonadas. Las obras empezaron el año 2009 con los perfiles, expedientes, y debía terminar el año 2012. Y hasta ahora estamos en el 2017 y no han terminado. Para esto, presidente, debo decirle que están inmersos acá 3 expresidentes regionales. Se trata del señor Jesús Coronel Salas Rosas, 2007-2010, del señor Gregorio Santos Guerrero, 2011-2014, y del señor Porfirio Medina Vázquez, quien está en reemplazo del señor Gregorio Santos hasta la actualidad. Y aquí también que involucran a sus respectivos directores de ProRegión. Dígase de paso, presidente, que para que se hagan estas obras de saneamiento y también unas de electrificación, hospitales también, se creó ProRegión, que cuando investigamos el tema de Martín Belaún del Ocio en el Perú, también veíamos, por ejemplo, se creó ProCusco, recuerden, para ver el mecanismo para que se hagan estas obras. Y entonces, presidente, por ejemplo, aquí sale a la luz un nombre, el señor Werner Guevara Vargas. Aquí manifiesta, presidente, que el señor Jesús Coronel Salas Rosas manifestó que el señor Werner Guevara Vargas se presentó en el gobierno regional de Cajamarca el año 2007 a fin de proponerle la ejecución de obras de programas de agua, saneamiento y electrificación en la modalidad de endeudamiento, toda vez que tenía experiencia y poseía contactos en ministerios y en las agencias de cooperación de Japón. Entonces nace un nombre del señor Werner Guevara Vargas. Luego de las gestiones del señor Werner Guevara Vargas, el señor Jesús Coronel Salas Rosas, se crea la unidad ejecutora ProRegión por exigencia del JICA. Entonces aquí vemos, presidente, por ejemplo, en la gestión del señor Jesús Coronel Salas Rosas, aparece el señor Duri Wittenbury Talleo, quien también pasó por acá por el Congreso de la República, fue asesor del congresista Víctor Isla, ¿no? Y durante ese tiempo se hicieron gestiones para endeudamiento, para la creación de ProRegión, las ampliaciones de plazo y presupuesto, la firma de convenios y los desembolsos. El señor Gregorio Santos, parte de su gestión, el señor Duri Wettenbury, 6 meses, y aparece el señor José Panta Quiroga,
Ana Simandro Fernández Figueroa y Luis Alberto López Aguilar. Tiene que ver aquí el tema de las ampliaciones de plazo. El señor Gregorio Sáenz tiene con temas de las ampliaciones de plazo, incumplimientos del contrato, incrementos presupuestales, abandono de obras y defraudación tributaria. Y en el tema del señor Porfirio Medina Vázquez, que hasta la actualidad involucran también a sus funcionarios como Dante Lozada Meo, Miguel Valladares Purizaga, Luis Alberto López Aguilar. Realmente es el abandono de obras, la ejecución de saldo de obras, la elaboración de expedientes de saldo de obras y pago, por ejemplo, a la empresa NJS sin efectuar trabajos. La siguiente, por favor. En el grupo de licitación decimos de que el grupo A actualmente están en la falta de ejecución de saldo de obras, en el grupo B igual, y en el C se habla de una obra entregada. Siguiente. El cuadro resumen del presupuesto, presidente, es, miren, estas obras, el año 2009 empiezan con 291 millones. Y a la fecha, según la ejecución SIAB, a mayo de 2017 es 519 millones. O sea, prácticamente, presidente, desde que se iniciaron estas obras, con 290 millones, prácticamente se ha duplicado el dinero para estas obras. A la actualidad incluso se habla del PIB actualizado último registro del año 2015, 544 millones. O sea, empezaron con 290 millones y ahora 544 millones. Y las obras están abandonadas. Y cuando se empezó, presidente, también, tanto el grupo A, B y C, cuando se hizo el monto de contrato, en la licitación del año 2010, el monto del contrato fue al 130% del grupo A, al 120% del grupo B y al 125% del grupo C. Hechos determinados. Funcionarios del gobierno regional de Cajamarca y de ProRegión permitieron que el señor Werner Guevara participe en todo el proceso de ejecución del proyecto, que es mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Es decir, presidente, proporcionó la idea al presidente regional de Cajamarca, gestionó su inversión, participó en todo el proyecto, elaborando los perfiles, expediente técnico, ejecución de la obra a través de una empresa de infraestructura y servicios contratistas, ICSA, y supervisiones de obra. O sea, presidente, este señor Werner Guevara prácticamente participó en todo el proceso. Incluso vemos que participó incluso en reuniones con el señor expresidente regional Jesús Coronel sin ser ningún funcionario. Y estuvo como cerca de 14 reuniones dentro del gobierno regional con una persona que no tenía ni un cargo funcional. Segundo, presidente, el abandono de importantes obras de proyecto, mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del grupo A ha originado que los pobladores de la provincia de San Pablo consuman agua con coliformes fecales, exponiéndolos a riesgo en la salud pública en la citada localidad. Ahora se ha hecho una prueba, un estudio, y hay más de 200 colonias, presidente, de coliformes, por ejemplo, en San Pablo, prácticamente en claro situación de perjudicar pues la salud y en riesgo la vida de estos pobladores. Presidente, en las conclusiones, se ha determinado que el señor Werner Guevara Vargas se interesó en la ejecución de las obras del proyecto, vendió la idea al señor Jesús Coronel Zairojas, el gobernador regional de Cajamarca, gestionando el financiamiento de las obras con funcionarios de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, que en futuros diré JICA, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuya asesoría lo brindó ad honorem, es decir, sin cobrar sueldo alguno. O sea, un personaje que prácticamente se conectó con todas las esferas del gobierno y ad honorem prácticamente vendió desde la idea hasta el final en estas obras de saneamiento. Segundo, a la conclusión, presidente, se ha determinado que el señor Werner Guevara Vargas participó en la elaboración de los perfiles de proyectos de inversión, en la creación de ProRegión,
con personal directivo que conocían y que luego conjuntamente con el ingeniero de supresión de obra les presentó al presidente del Congreso de la República, Víctor Isla, para que trabajen en dicho poder legislativo. Se ha comprobado que el señor Anaximandro Fernández Rodríguez, compañero de estudios de la Universidad Nacional Pedro Rigallo, fue presentado para que trabaje como asesor y director ejecutivo de ProRegión. Tercero, se ha establecido que el señor Werner Guevara fue consultor de la empresa NJS del Perú. Hay un reportaje de Cuarto Poder que revela todo este proceso, ¿no? Que la empresa NJS del Perú, contratado para la elaboración del expediente técnico, asesorar la licitación, supervisar puesta en marcha y liquidación del proyecto en mención en el departamento de Cajamarca. Además, los ingenieros, trabajadores y población reconocen a la empresa de infraestructura y servicios de contratistas generales S.A., ICSA, propiedad del señor Guevara. O sea, no solo ellos, sino también intervino como subcontratista a través de su empresa ICSA. Como ejecutante de la obra, también se comprobó que la citada empresa cobró pagos a favor de contratistas BM3 Obras y Servicios S.A. Cuarta conclusión. Se ha determinado que funcionarios de ProRegión aprobaron la elaboración del expediente técnico del proyecto en 6 meses. Presidente, son 11 obras, 11 proyectos que prácticamente incluso en una de ellas se ha podido utilizar 6 meses, pero aquí, sin embargo, en 6 meses hicieron un expediente de 11 obras sin efectuar los estudios adecuados, ni verificar el cumplimiento de requisitos técnicos y normativos, siendo por ello deficiente e incompleto, conteniendo errores, corregidos durante la ejecución de las obras, permitiendo con ello que ProRegión abone 2.221.000 indebidamente. O sea, estos errores al final se cobran con dinero, originando además que se incremente el presupuesto de la obra con adicionales y ampliaciones que fueron irregulares. Quinta conclusión, presidente. Se permitió que la empresa consultora NJS del Perú no realice los trabajos de intervención social a efectos de comunicar y concientizar a la población sobre los beneficios de las obras, originando que no se ejecuten obras de estructuras principales de los sistemas que son fundamentales para su funcionamiento en perjuicio de la población. A pesar de ello, ProRegión canceló los 281.000 soles. O sea, presidente, ni siquiera se hicieron obras de, intervención social para explicar a la población. Por eso que ahora incluso hay petares que la población no los acepta que se hagan en determinados sitios. Sexta conclusión. Se ha determinado que funcionarios de ProRegión otorgaron la buena pro de la licitación pública internacional 002-2009 CAJ ProRegión al consorcio Cajamarca, a pesar que una de las dos empresas conformantes renunció, dejando de ser consorcio. Además, la propuesta acreditaba una carta de fianza emitida por Credipyme, que es de cooperativa y ahorro y crédito, que no estaba regulada por la SBS, beneficiándose directamente a la empresa BM3 Obras y Servicios S.A., integrante de dicho consorcio, que no acreditó fianza al proceso de selección, comprobándose posteriormente ser una empresa sin capacidad financiera para ejecutar la obra y con deudas a la SUNAT. A ver, presidente, miren, esto es grave, ¿no? O sea, participa un consorcio Cajamarca, hay un miembro de este consorcio, al final desaparece el consorcio, quedan las empresas y solamente queda BM3. Pero quien presentó la carta de fianza en esa convocatoria fue, digamos, el consorcio, y que gana es BM3. Luego esta BM3 se detecta que no tiene capacidad financiera y tenía deudas con la SUNAT. O sea, miren a quién se les entregó las obras de Cajamarca, por ejemplo, a BM3. Y además, viendo los antecedentes, ellos se han dedicado básicamente a construcción, por ejemplo, de hospitales, y no tenían experiencia ahora de saneamiento. 7. Conclusión. Se ha determinado que el señor Werner Guevara Vargas, consultor de la empresa NJS, dígase de paso, presidente, lo hemos citado en reiteradas ocasiones y nunca vino a la comisión.
mandó una carta diciendo que estaban violando su debido proceso, etcétera, pero nunca ha venido, y obviamente, como no tenemos, digamos, comisión investigadora, entonces esto tampoco podíamos esperarlo, ¿no? Entonces, por eso que es bueno que esto ya sea investigado a otro nivel. ¿Termino esto? Entonces, el consultor de la empresa NJS del Perú participó en varias reuniones como supervisor, el señor Werner Guevara. Consultor de la empresa NJS del Perú participó en varias reuniones como supervisor de la obra con funcionarios de ProRegión, y era nadie. Por lo tanto, conocía los pormenores de la ejecución de la obra y el desempeño de las empresas contratistas. Sin embargo, permitió que la empresa contratista BM3 y Servicios S.A. continuara con la ejecución de las obras de Grupo B, a pesar de las continuas comunicaciones de embargo de la SUNAT, ¿no?, que desde el año 2011 ascendían a 10.706.000, y habiéndose imputado a la deuda de sigilo en importe de 4.164.000. Asimismo, la SUNAT informó que la empresa BM3 y Servicios S.A. y su cambio de nombre Mestral se encuentran en procedimiento de disolución y liquidación. Mire, presidente, en el trayecto, prácticamente BM3 con deudas a la SUNAT y una empresa sin financiamiento, tenía deudas que ascendían prácticamente a 10 millones, y también la SUNAT reportó, digamos, esas deudas respectivas. Pero estas empresas, presidente, cambian de nombre. O sea, lo que va a BM3 después pasa a Mestral, y así sucesivamente. Entonces, ¿con qué finalidad cambiaban de nombre, presidente? O sea, ya no era BM3, sino Mestral. Sin embargo, conservaban el mismo grupo, pero cambiaban de accionistas. Entonces, ahí también hay una viveza, presidente. Y ahora, pues, están en disolución y liquidación. Octavo, se ha determinado que funcionarios de ProRegión, un alto a esto, presidente, quiero decirle que también este mismo tema del crédito JICA, NJS, que justo se encargó del perfil de los expedientes, de la supervisión, de la convocatoria a licitación, de eso todo se encargó esta empresa NJS. También se encuentra un tema similar en Iquitos, en Loreto, por un monto cerca de 870 millones, de lo cual aquí hay congresistas de Loreto también. Sugiero que también hagan un seguimiento a esto, porque es el mismo modus operandi. El mismo modus operandi. Presidente, entonces, como octava conclusión, se ha determinado que funcionarios de ProRegión aceptaron irregularmente el contrato de cesión de derechos. Presidente, en esta secuencia se dio un contrato de cesión de derechos de cobranza el 5 de agosto de 2011 para que la empresa BM3 ceda a favor de la empresa Contratistas Generales S.A. ICGSA, propiedad del señor Werner Guevara, los derechos de cobranza de todos los pagos que debía recibir en virtud de cobranza de obra número 047 de 2010, hasta que la liquidación final quede consentida a pagar. Y pagada, presidente. A ver, presidente, me explico. Como BM3 es una empresa sin financiamiento, quebrada, sin recursos, entonces cambia de nombre, Mestral. Pero después, presidente, le dan a esta empresa, mediante un contrato de cesión de derechos de cobranza, para que el dinero del Estado, a través de ProRegión, pueda pasar, o sea, de BM3 a favor de la empresa Infraestructura de Servicios Contratistas Generales ICSA. ¿Propiedad de quién? Del señor Werner Guevara, con el visto bueno del gobierno regional de Cajamarca, en la persona de subdirector de ProRegión, y confirma un asesor legal. O sea, presidente, el dinero que se dio para una empresa mediante convocatoria se le entregó dinero, ya con pruebas de carta de fianza, sí, con empresas cascarón de fachada. Termina ese dinero mediante un contrato de cesión de derecho de cobranza a otra empresa para que cobre el dinero que venga del Estado. Nunca ganó esa empresa una licitación, y cuyo propietario, cuando investigamos, es el señor
Werner Guevara Vargas, que esta empresa queda acá en San Borja. Novena conclusión, presidente. Se ha determinado que funcionarios de ProRegión y la consultora NJS del Perú permitieron que el representante legal de BM3 Obras y Servicios S.A. modifique el nombre de su relación social a BM3 Obras y Servicios Sucursal Perú. Miren, modifican su relación social. Así como a Mestral SAC, dada la insolvencia que mantenía la empresa. O sea, como mantenía la insolvencia la empresa y la SUNAT le iba a cobrar ya a Viran a nombre de Mestral. Distinta a su acción, a su accionista de BM3, con diferentes accionistas. Por lo que no forma parte como tal de la relación contractual que mantiene esta última con ProRegión, derivado del contrato de obra 047. No tiene ninguna relación contractual, presidente, y el dinero al final del Estado de ProRegión para beneficiar a mis pobladores de nuestra querida región de Cajamarca, miren, terminen en una empresa privada cuyo dueño es el señor Werner Guevara. Décima conclusión, presidente. Se permitió que la empresa consultora NJS sucursal de Perú instruyera para que contratista Mestral SAC, a pesar de tener incapacidad económica y contrato nominado con la empresa IXA, propiedad del señor Werner Guevara, que establece el subcontratista será responsable ante el cliente únicamente de los trabajos ejecutados en virtud del subcontrato y durante su participación en el mismo, lo cual se desconocía la responsabilidad de BM3. O sea, el BM3 se lavó las manos con el contrato de obra, situación advertida luego de 2 años por ProRegión, dando lugar a la resolución del contrato de obra 047. O sea, después que todo esto, recién se genera, después de 2 años, resolución de contrato. Entonces, si ProRegión sabía todo esto, ¿por qué no resolvió ese contrato en su momento? Y después de 2 años todavía, después de haber una serie de avales que incluyen, el gobierno regional en ese tiempo del señor Gregorio Santos, y miren en qué acabó. 11. Se ha determinado que el señor Werner Guevara Vargas, consultor de la empresa supervisora de la obra NJS del Perú, se reunió con funcionarios e ingenieros de la obra para aprobar adicionales y ampliaciones. Presidente, esto se ha comprobado. Que se juntaban, presidente, con funcionarios de ProRegión, de la región Cajamarca, en la región. Incluso se reunían también, por ejemplo, en una oficina en San Borja, para ver temas de adicionales y ampliaciones de las obras. Por eso terminaron de 290 millones, o sea, casi 300 millones, termina casi en 600 millones la obra, por las ampliaciones y adicionales. De Grupo A y B, a pesar de tener intereses de por medio, al estar su empresa ejecutando la obra, cobrando los pagos, ocasionando con ello, se aprueba adicionales y ampliaciones de plazo y otorgamiento de certificados, y mire, y otorgamiento de certificados de conclusiones de obras, de manera indebida, originando un perjuicio económico. Esto ya lo ha dicho la Contraloría, presidente, es una conclusión de la Contraloría, originando un perjuicio económico de 40.674.000. Lo ha dicho la Contraloría, una pérdida económica para el Estado. 12. Se ha determinado que ProRegión, a pesar de conocer de los hechos, ProRegión conocida de los hechos irregulares efectuados por la empresa NJS del Perú, supervisora de la obra, el señor Porfirio Medina, actual presidente regional encargado, que ha reemplazado al señor Gregorio Santos, quien desde paso no quiere asumir la gobernación de Cajamarca. Presidente, manifestaron lo siguiente, que la supervisora de la obra, dice, miren, pagó entre los años 2003 a 2007 30.000 soles mensuales. O sea, el gobernador regional de Cajamarca ahora declaró de que le paga 36.000 soles mensuales, e incluso dijo que lo pagan por hacer nada, ¿no? Sin hacer trabajo alguno de supervisión, porque esa es una DJS, es la supervisora de la obra. Habiendo realizado, dice que, vamos a ver bajo qué, con qué dinero, han hecho inventarios y expedientes de saldo de obra.
¿no? Pero solamente que a ellos les pagan 36.000 soles solamente para que firme. Que ellos no lo hacen, ni el expediente, ni digamos de saldo de obra, ni los saldos de obra, pero sin embargo le pagan para que firme. Y por eso le pagan 36.000 soles, por no hacer nada. Entonces, presidente, tampoco efectuaron y no han hecho hasta ahora ninguna denuncia por los actos indebidos realizados como consultor de la obra de elaboración del expediente técnico, asesoría durante la licitación, supervisión de ejecución de obras, que de acuerdo a la información proporcionada por la Contraloría General de la República, existe un perjuicio económico ascendente a 42.985.000. La Contraloría ha dicho, ese es el perjuicio económico. Y para terminar, presidente, ya, con las últimas conclusiones, la conclusión número 3. Se ha determinado que la empresa contratista, Consorcio de Saneamiento Cajamarca, integrado por Obra de Ingeniería S.A.H.B., responsable de la ejecución de las obras del Grupo A, no cumplió con el plazo de término contractual, existiendo controversias pendientes de solución, las mismas que se originaron por la denegatoria de ampliaciones de plazo, la puesta en marcha y la resolución del contrato sin haber presentado a la fecha liquidaciones de obra. Sin embargo, la empresa Obra INSA manifiesta haber concluido y entregado las obras. Actualmente el gobierno regional de Cajamarca viene ejecutando saldos de obras de proyecto en las provincias. Entonces, ¿se ha concluido? No se ha concluido, presidente. Entonces, conclusión, presidente, no se han concluido las obras porque están ejecutando saldos de obras. 14, presidente, se ha determinado que la empresa Consorcio de Saneamiento Cajamarca, al haber abandonado la ejecución de las obras importantes en las ciudades comprendidas del Grupo A, expuso en riesgo de vida la salud de los pobladores, como es el caso de la provincia de San Pablo, donde existe presencia de coliformes totales y fecales en agua en consumo humano, más de 200 UFC, incumpliendo la norma sanitaria del MINSA, que es equivalente a cero. O sea, se ha hecho obra ahí y están con coliformes fecales. Más de 200. Así es. Y 15, presidente, se ha determinado, para entender esto significa que esto produce problemas de salud, gastrointestinales. O sea, estamos atentando contra la salud y la vida de las personas que han hecho esa obra, porque está prácticamente, es un agua contaminada, con heces, porque ahí están los coliformes. 15. Se ha determinado que al existir presencia de coliformes totales y fecales en agua para consumo humano y incumple el reglamento de calidad de agua para consumo humano aprobado por el Decreto Supremo 031/2010, siendo responsable del incumplimiento de la presente norma del Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Gobierno Regional de Cajamarca, Proregión y proveedores de agua para consumo humano. Se ha determinado que la presentación de las modificaciones en los proyectos alcanzados por Proregión al Ministerio de Economía y Finanzas se efectuaron como datos posteriores a la declaración de viabilidad, luego de haber iniciado la ejecución de haberlas ejecutado, sin antes haber sido evaluadas por la Dirección General de Inversión Pública, órgano que declaró la viabilidad. O sea, presidente, se declara la viabilidad, ¿no?, por la Dirección General de Inversión Pública, el MEF, o sea, después de haber declarado la viabilidad ya en la ejecución de obra, aparecen pues, digamos, modificaciones en los proyectos. Y por eso pues tenemos que las obras empezaron cerca de 300.000, ahora están cerca de 600 millones, perdón. Recomendaciones, presidente, al Ministerio Público. Remitir el presente informe al Ministerio Público para que, conforme a sus atribuciones previstas en la Constitución Política del Perú y su ley orgánica, emite pronunciamiento correspondiente respecto a la presunta comisión de los delitos que se pasa a denunciar. En los informes, ustedes tienen en sus carpetas, el grupo de trabajo ha llegado a los siguientes presuntos delitos, presidente: una organización criminal, una colusión simple agravada, un patrocinio ilegal y también una negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y un tráfico de influencias y exposición a peligros de persona. También se encontró defraudación tributaria con responsables que cobran en sus carpetas, en el informe final, los cuales estamos pidiendo que se derive al Ministerio Público. Recomendaciones, presidente, al Gobierno Regional de Cajamarca,
Al presidente del Consejo Regional de Cajamarca, remitir el presente informe al presidente del Consejo Regional de Cajamarca a fin de poner en su conocimiento las presuntas irregularidades que se habrían cometido en ejecución de las obras de saneamiento. Al gobernador regional de Cajamarca, remitir el presente informe al gobernador regional de Cajamarca a fin de poner en su conocimiento las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la ejecución de las obras y que ordene dar inicio a las acciones administrativas sancionadoras que correspondan. A la Embajada de Japón, remitir el presente informe a la Embajada de Japón a fin de poner en conocimiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, sede Japón, de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en la ejecución de las obras de saneamiento de la región Cajamarca por los funcionarios también de NJS Perú. Y a la Contraloría General de la República, remitir el presente informe a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad de Contraloría General de la República para hacer de su conocimiento de la Oficina de Control Interno de la Contraloría General de la República a fin de dar inicio a las acciones que correspondan. Y remitir el presente informe a la Contraloría General de la República para que, conforme a sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Perú y en su ley orgánica, inicie las acciones de control y procedimiento administrativo sancionador que correspondan. En tema de la Contraloría, presidente, estamos enviando recomendación porque nos dimos cuenta de que había una vacilación al principio, una acción, hicieron solamente una veeduría, y de ahí, del 2011, y de ahí pues apareció en el 2014, y prácticamente hubo un abandono, ¿no? Entonces, de parte de la Contraloría General. Y al principio decían, no, que era dinero de contrato ley, y no es contrato ley, pues. Era una cooperación internacional, 50%, presidente, era el Estado, 50% crédito japonés vía JICA. Y mire, presidente, lo grave de esto es lo siguiente, presidente, de que las obras no están abandonadas, y es un préstamo que se empezó a pagar ya desde que se entregó este préstamo. Llámese desde que inician las obras, y esto empieza el año 2009, ¿no? Entonces, presidente, el interés ya viene cobrando del préstamo que han otorgado. Y a partir del año 2015, no solamente es interés, sino están cobrando capital. Entonces, miren qué tal estafa para nuestra gente de Cajamarca, presidente, y que atentan contra la salud de nuestro pueblo. Entonces, han jugado cuando el Perú estaba creciendo. Qué mejor momento para invertir en la salud de nuestro pueblo, en el saneamiento. Y, presidente, han estafado a nuestra gente de Cajamarca, han estafado al Perú. Yo creo que, presidente, estos señores, a nombre de mi región Cajamarca, meriten una severa sanción, y pido, presidente, que este informe ojalá sea aprobado por unanimidad. Y por otro lado, sé que lo ideal sería entrar en sus secretos bancarios una comisión investigadora, pero se ha decidido, presidente, que se haga un grupo de trabajo y avanzar con el tema, porque también se encargará también el Ministerio Público y el Poder Judicial de sancionar a los responsables. Muchas gracias, presidente. Mi señor